Bueno, de regreso a esta edición, como parte de una conmemoración de la abolición de la esclavitud, le hablamos de por qué continuamos con el problema del racismo o el discrimen, pese a las leyes internacionales existentes que lo prohíben y lo castigan. El compañero Pedro Rosanales nos amplía en el siguiente reportaje. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 afirma que toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole. La Carta Magna de los Estados Unidos tiene al menos unas 12 leyes que protegen contra el racismo, incluyendo la ley que tipifica el racismo como un crimen de odio. La Constitución de Puerto Rico, en su Carta de Derechos, proclama que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas son iguales ante la ley, prohibiendo el discrimen por varias razones, entre ellas la raza o el color de la piel. Pero a pesar de que en muchos países se han impuesto leyes para evitar prácticas de discrimen por raza o color de piel, el racismo sigue siendo un problema en todas las sociedades en las que existió la esclavitud. Las prácticas discriminatorias continúan y son cada vez más frecuentes, sobre todo contra los de color de piel más oscura. En Puerto Rico, el racismo es ya un secreto a voces. Estábamos muy adelantados, inclusive a los Estados Unidos, que eso no se mueve hasta más tarde, pero de ahí no pasamos. O sea, no hubo una implementación efectiva de esas leyes, todo lo contrario, se trató de negar y ocultar. Por ejemplo, en el 60 ya se elimina la variable racial de los censos de población. El 22 de marzo de 1873 fue la abolición formal de la esclavitud en Puerto Rico, pero el racismo ha continuado y cada vez de manera más abierta. Expertos en el tema señalan que para arrancar el racismo de nuestras vidas hace falta una educación antirracista en todos los niveles del sistema educativo y que se hagan cumplir las leyes existentes, pero también hay que legislar nuevas leyes que atajen el problema. Las leyes no han parado esa conducta porque más que nada lo que hay que cambiar es la mente y el corazón del pueblo. Y ahí es donde está el problema. Y por lo tanto, mientras tanto, lo único que uno puede hacer es tomar la acción contra esas personas, buscar un remedio. Justicia, eso es otra cosa. El remedio lo consigue el tribunal, la justicia en la calle. Pero a pesar de las leyes existentes, las personas afrodescendientes en Puerto Rico continúan enfrentando todavía un trato despectivo, la privación de oportunidades, marginación, exclusión y toda clase de discriminación, como ser objeto de comentarios, burlas y mofas por el hecho de tener un color de piel más oscuro. Según entendidos en el tema, muy poco se han hecho en las diferentes administraciones de gobierno para hacer cumplir las leyes. Una dejadez que les ha convertido en cómplices del racismo y de los racistas. Sí, el gobierno tiene mucha responsabilidad en lo que sucede tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y muchos otros países. Hay un aspecto de educación que no ha sido cubierto adecuadamente. A mí me parece que no solamente en las escuelas públicas, Departamento de Educación, sino además instituciones privadas e instituciones de gobierno deberían establecer programas educativos mucho más abarcadores donde se respeta al ser humano por su dignidad, como dice nuestra Constitución, y no a base de colores. Siempre vemos el racismo desde el punto de vista de Norteamérica, lo que ocurrió en Estados Unidos, pero eso tiene un historial que data desde la guerra civil, donde se organizaron grupos de odio, y aquí no vemos grupos de odio contra los negros, ahorcando a los negros, ¿ves? Y por ende, como no hay grupos de odio como el KKK, el Ku Klux Klan, pues entonces no hay racismo. Más allá de ser delito por violación de derechos civiles, el discrimen por raza o color de piel también es un delito criminal y un agravante cuando el delito es cometido basándose en el discrimen por raza o color de piel. Pero en Puerto Rico nunca nadie ha sido acusado criminalmente por ese delito y solo se tratan las acusaciones como casos civiles. Nunca he visto a nadie acusado de haber discriminado a otro por razón del color de la piel, y está ahí. Y los códigos los enmienda el Código Penal y siempre aparece.
Ahora mismo el artículo 180 del Código Penal actual, vigente en Puerto Rico, prohíbe el discrimen racial. El gobierno, me parece que le ha faltado deseos de resolver ese problema. Porque el problema no se resuelve con meter tampoco a la gente a la cárcel. ¿Sabe? Hay que trabajar con una sociedad, hay que trabajar con una pobreza, hay que trabajar con muchas cosas, con muchos males sociales que llevan al discrimen. Se revictimiza a la persona, ¿verdad?, que ha sufrido por este trato desigual, que es una humillación, es una afrenta a su dignidad, y me parece que nos falta mucho como país, como sociedad, para poder encontrar una solución justa a un problema tan grave del cual sufre nuestra sociedad y la sociedad norteamericana. Otro caso más frecuente son personas negras que han sido empleadas, pero que sus patronos le pagan menos que a sus pares blancos, a pesar de hacer el mismo trabajo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, asegura que la falta de garras de las leyes es porque en Puerto Rico, contrario a Estados Unidos, no hay una ley que tipifique específicamente los llamados crímenes de odio, aunque se quiera hacer ver lo contrario. También hay estatutos federales que, aunque en Puerto Rico no hay de Puerto Rico, pero sí hay federales y aplican en Puerto Rico. Pero para eso usted necesita una agencia federal, como el FBI o cualquiera de esas agencias federales, que esté dispuesta a aplicar esos estatutos en Puerto Rico. Y en Puerto Rico no lo vemos. El racismo provoca desigualdad en el acceso a la salud, educación, vivienda, empleo, movilidad económica, posiciones de liderazgo, entre otras. El racismo puede ser erradicado y las políticas públicas que derriben las barreras institucionales que perpetúan este tipo de discrimen son una pieza esencial para lograrlo. Pero además de palabras para lograr el objetivo, ¿qué han hecho las administraciones que han gobernado a Puerto Rico? Nada. Esa Hola, es la Pedro. contestación. Saludos. Es la contestación, lamentablemente, y vemos cómo se sigue perpetuando. Acabamos de recibir un comunicado del Tribunal Supremo, la jueza presidenta, expresándose consciente de la existencia del problema, y es un paso en adelante, porque para atender un problema hay que reconocer lo que existe. Claro. Y ya se dio ese reconocimiento. Pero se queda todo en juego de semántica, juego de palabras, y nada pasa. ¿Desde cuándo? Se debió haber hecho algo y no se ha hecho. El problema, dicen expertos, que nos hemos acostumbrado al adoctrinamiento que hemos tenido desde niños con el cuento de que somos el producto de tres razas, indios, taínos, negros, españoles, pero que la realidad es que en Puerto Rico no es miel sobre hojuelas. Hay problema de racismo, hay que atenderlo y hay que atenderlo todos juntos y obviamente con educación, que es la principal arma. Y sobre todo alarmante el dato de que aunque está puesto ahí lo de los crímenes de odio, no se ha procesado nunca a nadie cuando sabemos que ha habido sucesos de esa índole. Definitivamente. Aquí en Puerto Rico. De hecho, se da todo este contexto de la abolición de la esclavitud. Mañana se va a comenzar el juicio criminal en contra del hijo de la señora que le ha estado provocando problemas a una familia de Canóvanas por racismo. Y obviamente este caso es tal vez el que más ejemplifica la falta de atención tanto del gobierno local, pero también del gobierno federal, porque ha habido unos elementos que permiten que el gobierno federal intervenga y no lo ha hecho. Claro. Gracias a Pedro por poner en perspectiva este reportaje y yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Definitivamente, falta nos hace.